Hoy es el día de la gritería. ¿Usted sabía, don Adrián Coronado, sabe qué es eso? La gritería es de los nicaragüenses. ¿Qué es lo que causa tanta alegría? La concepción de nuestra Santísima Virgen María. Es correcto. Así es. Así es que un saludo pues a... Imagínese, es interesante. Eso le decía yo a mi comunidad el fin de semana. Qué interesante que en este país que es protestante, ¿verdad? Que no es católico, digamos, y la patrona es la Santísima Madre. Como diría aquel, el del libro Cosas veré de Sancho Amigo, ¿verdad? Pero bueno, muchas gracias a todos. Hoy vamos a tener un tema muy interesante que no es popular, que no es welcoming, como dicen los en la USA, que no es muy bienvenido. Recuerden que este es el segundo martes del mes. Nos toca hablar sobre el apostolado Koresh. Y hoy vamos a hablar de un tema, pero que es un tema de veras de actualidad. Y si tienes dudas o algo, es importante que preguntes. El tema es de la ideología de género, la identidad sexual. Alguien va a decir, pero padre, ¿cómo es eso de identidad sexual? Claro, ya vamos a ver un montón de, sobre todo terminología, para que ustedes también católicos y católicos, ¿cómo se dice? Tibios, se den cuenta de una realidad de la que estamos viendo. No hay de esos. No hay. ¿Y de cuáles hay aquí en San Antonio? Puro cuáles. Bueno, pues eso ni usted se lo cree, pero bueno, así es, vamos a hablar de este tema porque es algo de actualidad, es algo también que nos corresponde a nosotros como país aquí en los Estados Unidos, porque si finalmente este gobierno lo reafirman, digamos, la persona que ganó, pues vamos a tener 4 años muy oscuros, pero bien oscuros, en relación a la moralidad, en relación al- a la santidad y todo estos temas. Definitivamente, padre, eso es político, no, no es político, es pastoral. Ahora ya voy a explicar por qué. Así es que muy buenos días a todos. Les pido también que compartan este enlace con sus amigos para que también se den cuenta, se enteren de un tema, como les digo, que es muy, muy de actualidad. Sobre todo vamos a hablar de temas como de transexual, transgénero y estos terminología que se escucha muy a menudo y a veces la gente no sabe qué hacer, qué pensar o qué decir. Así es que le damos primero la bienvenida a los que ya se enlazaron, pues a mi hermana, saludes. María Ortega Nevares y don Henry Hernández. Muy buenos días a todos. Gracias por estar acá y gracias a las personas que han llegado este fin de semana a mi parroquia. Gracias a Dios tuve una familia que se llegó a confesar y me escucharon en el programa y esas son las gracias, ¿verdad? Que Dios nos da a nosotros los sacerdotes, que puedan de alguna manera que la palabra de Dios pues llegue y toque el corazón de cada uno de nosotros. Así es que como hoy es el día de nuestra madre también, ¿verdad? Que celebramos, ¿qué es lo que celebramos hoy, Adrián? Cuénteme. Inmaculada Concepción. Sí, pero ¿qué significa? De que cuando iba a nacer, Ajá. le llegó la gracia de nacer sin mancha. Exacto, parece que usted sí conoce un poquitito sobre la religión católica apostólica romana. Así es. Dice Adrián Coronado que va a ser doctor de la iglesia cuando se muera. Pues eso lo dudo mucho, pero bueno. Exactamente lo que celebramos hoy es que nuestra Santísima Madre en su nacimiento fue pura, virgen, santa, ¿verdad? Sin mancha de pecado original, porque Dios así lo dispuso y punto, porque Dios es el que decide
sobre nosotros. Así es que bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a darle gracias a nuestro Dios por este día y vamos a pedir la intercesión de nuestra Santísima Madre Inmaculada Concepción. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María de la Inmaculada Concepción, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Me van a disculpar, pero don Adrián me ofreció un cafecito y el octavo sacramento no se le puede rechazar. El Papa Benedicto XVI dijo en cierta ocasión, el café es el octavo sacramento. Bueno, no me crean, estoy bromeando. A mí me gusta bromear mucho. Pero un cafecito no se le niega a nadie. Vamos a hablar de este tema que nos puede, tal vez de alguna manera, confundir, o hay mucha confusión en nuestra sociedad. Para poder llegar a hablar sobre transgénero o transgender, o transexual, perdón, transgénero es lo mismo que transgender en inglés, necesitamos conocer alguna terminología, no que enseña la Iglesia, sino que la sociedad en general. Quiero decirles claramente, ¿verdad?, que la Iglesia no etiqueta a nadie por su orientación sexual o por su color de raza. La Iglesia, no hay ningún documento de la Iglesia que diga los heterosexuales o los homosexuales. Sí habla de la homosexualidad, ¿verdad?, en los documentos sobre el acompañamiento a los homosexuales, claro que sí. Pero en ningún documento vamos a ver que la Iglesia diga heterosexuales, homosexuales, LGBTQ o lesbianas, gays, todo eso no lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque Dios nos creó a imagen y semejanza de Él, hijos suyos, hijos e hijas. Entonces, cuando escuchamos, incluso si ustedes escuchan a un sacerdote católico que diga, pues si la comunidad gay está bienvenida a la Iglesia Católica, perdón, pero esa es ignorancia, ¿verdad? Y sea quien lo diga. Como yo lo digo en la Iglesia, todas las personas son bienvenidas y los que se dicen llamar, porque eso es diferente, los que se dicen llamar gay o lesbianas, pues son bienvenidos a la Iglesia. Quiero seguir dando la bienvenida pues a mis queridos exparroquianos de la República del Río, con mucho cariño, a Raquelita Hernández y Cintia Carvajal. Allá en Walmart, no sé si estará trabajando Raquelita y Cintia es sheriff, ¿verdad? ¿Cómo se dice sheriff en español? Pero bueno, ya entendemos. Y también saludes a Tony Enesmi Vega. Bendiciones a ustedes. Bueno, entonces vamos a hablar de ciertas terminologías para poder llegar al punto central de hoy, que es la identidad sexual, la importancia del orden natural. Quiero decirles que este apostolado de Koresh tiene 40 años. Este año cumplió 40 de haberse establecido por la Iglesia para acompañar a todas aquellas personas que se dicen llamar homosexuales o que sienten la atracción al mismo sexo. Entonces no es algo nuevo, no es algo que de repente la Iglesia ya lo tiene, definitivamente que no es así. Ahora, aquí en San Antonio, pues, si no estoy equivocado, el apostolado tiene 12 años,
antes lo tenía el padre José María Marshall de Santa María Magdalena. Él, como saben, pues él murió de cáncer. Y este es mi 4º año como capellán del apostolado. Así es que yo pienso que llevamos 12 años. Y también el apostolado acompaña a padres de familia que tienen hijos con orientación homosexual o que dicen llamarse gay o lesbiana. Bueno, vamos a ver ciertas terminologías para poder entender del punto que vamos a hablar el día de hoy. Vuelvo a repetir y hago énfasis. Esta terminología no está dada por la Iglesia Católica. Es una terminología de la ciencia, es una terminología de la sociedad, pero es una terminología que la escuchamos a menudo y vamos a entender el punto. Primero, ¿qué es bisexualidad o la persona bisexual? La persona bisexual es la que siente atracción por personas de su mismo sexo o de su mismo género y del género diferente. Y también mantiene relaciones con los dos, no simultáneamente o tal vez simultáneamente. Entonces, la persona bisexual es la que tiene, si es un hombre, siente atracción a hombres, pero siente atracción a mujeres también y tiene relaciones íntimas con los dos. ¿La persona bisexual se puede considerar homosexual? Sí. De acuerdo a los estudios realizados, la persona bisexual tiene esta orientación porque su deseo original es la homosexualidad. También hemos oído sobre el tema drag king. Drag king significa mujer que se viste con ropa masculina para fines artísticos. Van a ver algunas mujeres vestidos como hombres, ¿verdad? Para fines artísticos. Y es el drag king. El drag queen es lo contrario. Son hombres que se visten con ropa femenina para fines artísticos también. La palabra gay es el hombre que siente atracción por otros hombres, pero que rechaza cualquier teoría de que ha sido creado como imagen y semejanza de Dios. Fíjense bien, la palabra gay viene de las personas que se consideran homosexuales y rechazan cualquier teoría que les diga que han sido creados a imagen y semejanza de Dios. ¿De dónde viene la palabra gay? Esa es una palabra muy interesante, porque la sociedad lo que lo ha querido relacionar es como alegría, como gozo, pero no es así. Los gay se les llamaba a los jóvenes, estoy hablando del siglo más o menos XVI en Inglaterra, fíjense bien, ¿desde cuándo viene todo esto? Eran jóvenes varones que tal vez eran abandonados por sus padres o que eran pobres. Entonces, como no tenían los deseos de trabajar, ellos tenían relaciones sexuales con hombres mayores, ya mayores, que andaban buscando pues aventuras. Entonces, a este tipo de hombres, prácticamente eran prostitutos, ¿verdad? Se les llamó gay, porque eso los hacía feliz. Entonces la sociedad le fue cambiando a toda esta terminología, pero realmente son hombres que vendían su cuerpo por dinero, pero a hombres mayores. Ya estoy hablando, el caso sería seniors. Esto están en los estudios, ¿verdad? Claro, eso no lo dice la sociedad porque no se les conviene. Pero si nosotros estudiamos sobre esos temas, vamos a encontrar. Y para hacer una pausa, quiero mostrarles algunos libros en español. Saben, en inglés hay mucha bibliografía que pueden encontrar sobre estos temas. En español es más difícil. Ahora, tengan mucho cuidado de lo que leen,
porque también hay cosas en inglés y en español que, perdónenme la expresión, es basura. Que en vez de ayudar a una persona con orientaciones homosexuales, pues le afirman ese deseo. Por ejemplo, tenemos estos dos libros. Quiero ver si lo podemos ver con la cámara. Este libro se llama Hijos Gay, Padres Heterosexuales. Yo creo que sí se va a poder ver en la cámara, ¿verdad? El autor es el doctor Richard Cohen. Sí, aquí tal vez si lo acerco un poquitito más, la gente puede ver el título, Hijos Gay, Padres Heterosexuales, y el autor es el doctor Richard Cohen. Este otro libro se llama Abriendo las puertas del armario, también del doctor Richard Cohen. Estos libros los pueden conseguir en Amazon. Yo se los recomiendo si realmente quieren aprender sobre este tema o si son catequistas también, porque eso es importante. Los catequistas tienen que estar enterados. Déjenme contarles un poquitito así rápido del doctor Cohen. El doctor Cohen era judío, ¿verdad? No se ha muerto. Originalmente era judío y ha estado casado por más de 40 años. Sin embargo, en su camino, digamos, de matrimonio, comenzó a tener relaciones homosexuales serias. Entonces eso le trajo problemas en su matrimonio y el doctor Cohen encontró la sanación, digamos, en la fe. Él no es católico, pero es cristiano, en la religión cristiana, por decirlo así. Porque nosotros somos cristianos también como católicos. Y esos dos libros cuentan la historia, sus, no aventuras, pero sus situaciones, da estadísticas y ayuda mucho a aquellas personas que están confundidas sobre este tema. Este es otro libro que no es cristiano ni nada por el estilo. Se llama Chica Gay, Dios Bueno. Todos estos libros los tienen en inglés también, ¿verdad? Chica Gay, Dios Bueno. La autora, su nombre es Jackie Hill Perry. Fíjense bien lo que dice en la introducción. Yo solía ser lesbiana. En Chica Gay, Dios Bueno, la escritora Jackie Perry cuenta su propia historia y ofrece herramientas prácticas que le ayudaron en el proceso de hallar plenitud. Jackie creció sin un padre, experimentó confusión de género y se aferró a la masculinidad y a la homosexualidad a la vez con cada fibra de su ser. Sabía que los cristianos tenían mucho que decir sobre todas estas cuestiones, pero se suponía que debía cambiar sola. ¿Cómo podía dejar de amar a las mujeres cuando la homosexualidad le resultaba mucho más natural que la heterosexualidad? A los 19 años, Jackie se enfrentó cara a cara con lo que significaba ser restaurada. Y no sucedió en una iglesia ni a través del contacto con cristianos. Dios intervino y volvió el corazón de Jackie hacia él, en medio de su habitación y a la luz de su evangelio. La verdad es un testimonio, es una historia muy bonita que yo les recomiendo que pueda leer, ¿verdad? Puedan meditar. Me dice Cintia, dice, sheriff significa alguacil, ¿verdad? Y dice, tomé mi día libre para, qué bueno, para ir a misa. Claro que no puede perder la misa hoy. Y bienvenida Carmencita Orueta, a los presentes y a los ausentes. Y este otro libro se llama La ideología de género. El autor es Jorge Escala. Son libros que ustedes, si les interesa el tema, pues les digo que les va a ayudar mucho, sobre todo si son catequistas y sobre todo si son padres de familia que quieren orientar a sus hijos. Bueno, sigamos con la terminología, que es importante. Ojalá que nos alcance el tiempo porque son temas demasiado extensos. Luego, la palabra género. Según la Real Academia Española, género es
el grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico. Dice, este término comenzó a utilizarse en la década de los 70 para establecer que la sexualidad no es solamente un hecho biológico, sino una construcción social. Eso es totalmente inaceptable, porque cuando hablamos de sexo es algo biológico, no es algo cultural, no es algo social, tampoco es algo emocional. Entonces, la palabra, cuando ustedes oigan la palabra el género, eso no es cristiano, eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios creó hombre y mujer. Y se identifica el sexo del hombre, el sexo de la mujer, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde sale el nombre? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque dicen que, fíjense qué interesante, la sociedad dice que le asignan el género o le asignan el sexo al nacer. Eso también es que no se le asigna, sino que ya nace, ¿verdad? ¿Nace hombre o nace mujer? Los hermafroditas son degeneramientos biológicos de una persona. ¿Por qué? Hay muchas razones sanguíneas, problemas de los padres a veces con el alcohol, las drogas y todas estas cuestiones. Ya vamos a hablar de esos términos que son prácticamente biológicos, no son hereditarios. Ese es otro aspecto muy importante, ¿saben? Que alguien les va a decir que la homosexualidad es hereditaria, no es hereditario. Eso es algo básicamente emocional de una persona, como ya se los he dicho anteriormente. ¿De dónde nacen los términos hombre y mujer? Nacen del libro del Génesis, capítulo 1 del 26 al 28. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza, y que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Y aquí vamos, los creó varón y mujer. Y los bendijo diciéndoles, sean fecundos, multiplíquense y ya saben todo lo demás. Entonces, el ser humano nace varón y nace mujer. Y cuando una madre está esperando, no dice la madre, y mi hijo o el ser que tengo va a ser gay, va a ser lesbiana, va a ser homosexual. Nadie piensa de esa manera. Entonces, la sociedad de consumo, ¿verdad? Le quieren dar como tergiversar a lo que es la realidad. El término heterosexual es la persona que siente atracción por personas del género considerado convencionalmente su opuesto. Fíjense bien que cómo maneja la sociedad civil, entre comillas, la terminología. Fíjense bien. Dice que siente atracción por personas del género considerado convencionalmente su opuesto. Como quien dice, eso es que alguien lo considere de esa manera. La lesbiana es la mujer que siente atracción por otras mujeres. Vamos a oír términos como intersexo o intersexual. Son personas cuyas características sexuales no encuadran dentro de los estándares sexuales masculinos o femeninos. Por ejemplo, lo que alguien dice, pues yo no me siento ni hombre ni mujer. Entonces, intersexuales. El ser humano está jugando a ser Dios. Luego vienen los acrónimos comunes, ¿verdad? El LGBT, que es el acrónico de lesbiana, gay, bisexual y trans. Ya vamos a hablar de transexual y transgénero. También el otro acrónimo de LGBTIQ, que es lesbiana, gay, bisexual, trans, intersex y queer. También está el LGBTTIQ. Imagínense.
lesbiana, gay, bisexual, transgénero, travesti, transexual, intersex y queer. Ahora viene el término transgénero. El transgénero es la persona cuya identidad y o expresión de género no se corresponde necesariamente con el sexo asignado al nacer, sin que esto implique la necesidad de cirugías y de reasignación u otras intervenciones de modificación corporal. ¿Qué significa? Que esta persona nació varón y dice, pues yo no me siento varón. Estoy en un cuerpo equivocado. El transgénero es aquella persona que se viste, también le llaman como travesti, ¿verdad? Pero no es travesti. Vamos a ver hombres vestidos de mujer y mujeres vestidos de hombre, ¿verdad? Entonces, como ven, fíjense cómo define la sociedad el término. Dice que el género, primero acordémonos que género no existe. No se corresponde necesariamente con el sexo asignado al nacer sin que esto implique la necesidad de cirugías. Ahora, el transexual son personas que construyen una identidad de género, ¿verdad? Diferente a la que le fue asignada en su nacimiento. En muchas oportunidades requiere para la construcción corporal de su identidad tratamientos hormonales, quirúrgicos, incluyendo intervenciones de reconstrucción genital. Ese es transexual. O sea que, por ejemplo, alguien dice, a mí me asignaron como hombre, pero yo estoy en un cuerpo equivocado. Yo soy mujer realmente. Entonces yo quiero ser mujer, lucir, modificar su cuerpo, pero toda su estructura. Entonces hay dos pasos. Uno es tomar hormonas. Ya vamos a hablar de ese punto también. Recuerden que nosotros nacemos con hormonas masculinas y femeninas. Entonces, si le dan, como que le inyectan, digamos, hormonas, si es hombre, hormonas femeninas para que en su apariencia, en su manera de hablar y todo, se vea más femenino aquella persona, aquel hombre. Pero también recordemos que hablemos de los genitales. Entonces prácticamente al hombre pues ¿cómo se daría el término correcto? Sí, pero o sea, le cortan el pene, ¿me entiende? Entonces prácticamente al hombre lo están mutilando porque también le implantan senos, ¿verdad? Para que las hormonas vayan trabajando en su cuerpo. En la mujer es al revés. La mujer le cortan los senos. Ahora, con la implantación de pene todavía no, que yo sepa, perdónenme, que yo sepa, ¿verdad? No existe o no se ha dado, definitivamente no lo sé, ¿verdad? Estuve tratando de averiguar, pero no lo sé. Entonces, una persona transexual es una persona que la mutilan, le mutilan su cuerpo. Y aquí quiero hacer el punto y tocar el punto, con permiso, con el cafecito, ¿verdad? En los momentos que estábamos con esto de las elecciones, el señor Biden, que está propuesto para ser presidente, le hicieron la pregunta: ¿qué pasaría si un niño de 8 años le dice a su papá que quiere ser mujer? Este señor dijo que va a crear una ley para que los niños tengan derechos y que los padres no puedan ejercer ese derecho sobre los hijos. Solo una persona, solo un padre de familia que no ame a sus hijos va a permitir que un niño de 8 años lo mutilen. Y solo una persona enferma de la cabeza como este señor
va a crear leyes para que los niños se puedan mutilar y no tengan, los padres no tengan autoridad sobre los hijos. Por el amor de Dios, esto es insano y esto es grave. Por eso les decía yo al principio que si este gobierno que supuestamente ha ganado, porque todavía legalmente no se ha establecido, vamos a pasar 4 años duros. Y si tú eres católico, y no me meto en política porque esto no se trata de política, se trata de la moral y se trata de algo real en nuestra fe. Si tú le diste el apoyo a este señor, tienes la obligación moral. Tienes la obligación moral tú de escribirle y decirle, recordarle el 4º mandamiento que dice honrar a padre y madre. Por eso Dios estableció estas normas. Y aquí no se trata de separar el Estado y la fe. Aquí se trata de hablar de la salvación. No podemos dejar a los niños, sobre todo a un niño de 8 años, que piense por ellos, porque ellos no saben, realmente no saben lo que involucra que le mutilen todas sus partes para parecer mujer. Como les digo, eso es totalmente insano y es grave. Ahora, el sexo corporal, recuerdan que hablábamos hace un momento sobre de dónde nace la frase hombre o varón y mujer, nace desde las Sagradas Escrituras. Ahora, la biología nos habla que el sexo corporal, y estoy leyendo sobre estos documentos, está determinado en la herencia biológica recibida de los padres. En primer lugar, por la diferente información genética del par de cromosomas XX, que es de la mujer, y XY, que es del varón. En segundo lugar, porque los patrones de la feminidad o de la masculinidad se ponen en marcha ordenadamente por componentes específicos del cromosoma y del par XX. Entonces, los órganos de la reproducción y el cerebro tienen sexo, así de fácil, ¿verdad? Solo un cuerpo de mujer forma y madura óvulos y solo un cuerpo de varón produce espermios. Repito, solo un cuerpo de mujer forma y madura óvulos y solo un cuerpo de varón produce espermios. Entonces, jamás de los jamases, por muchas operaciones, cirugías que se hagan, una persona transexual puede tener hijos. Estoy hablando naturalmente, del modo natural. Su apariencia se la pueden cambiar, tanto física y sus emociones, pero no la parte biológica. Eso jamás va a pasar. Por eso es importante que nosotros como católicos por Dios aprendamos sobre estos temas. Quiero seguirle dando la bienvenida a todas las personas que se encuentran con nosotros. Mariana Vera, bendiciones, y también a Juan Hernández, que me imagino que es Dorita. Y todo un cariño muy grande para la familia Hernández. Ahora, la identidad sexual forma parte de la identidad biológica de cada persona. Hoy sabemos que la causa de ambas condiciones es genética. La alteración de uno o más genes lleva consigo deficiencia de alguna de las enzimas ligadas al metabolismo de las hormonas sexuales y con ello el déficit o exceso en la acción que éstas ejercen sobre la regulación de otros genes. Ahora, padre, mire, ¿y por qué hay mucha confusión en los jóvenes que dicen, pues yo me sentía como mujer, si es varón, desde los 7 años y toda esta cuestión? Déjenme explicarles, por favor. Cuando uno nace hasta los, digamos, 15, 16 años, más o menos, como les decía hace un momento, nosotros tenemos
hormonas masculinas y hormonas femeninas. Si es un varón y en el nacimiento nace con más hormonas femeninas, este varoncito va a estar orientado a la parte femenina. Es en esa edad, en ese tiempo, tú sabes que eres varón, pero no tu cuerpo. Tu cuerpo biológicamente se está formando. Esa no es una enfermedad, sino que es una deficiencia biológica, digamos. ¿Qué se debe de hacer? Los padres de familia tienen que llevarlo con los médicos para que de alguna manera le contrarresten la deficiencia hormonal. En esa edad es posible. Entre los 0 y 15 años diría yo más o menos. O si es al revés, si es mujer, si es hembra, digamos, y nace con más hormonas masculinas, pues esta hembrita tiende a lucir más masculina, ¿verdad? A veces vemos varoncitos pues como, perdonen el término que le llaman muy afeminados, parecen hembritas y las hembritas parecen varoncitos. Como les digo, es una deficiencia hormonal. Ahora, ¿qué pasa cuando ya ellos pasan los 15, 16 años? Ya el cuerpo biológicamente se ha formado, ya es imposible, digamos, poder suplir la deficiencia hormonal. Entonces, tanto el varón como la hembra se va a sentir orientado hacia el mismo sexo. ¿Qué se debe de hacer? Entonces ahí entra un poquitito la terapia, la psicología o la dirección espiritual, como ustedes le quieran llamar, ¿verdad? Eso es como lo que se llama comúnmente atracción al mismo sexo. No sabemos cómo se origina, pero es una manera que sí se puede ayudar, como les digo, ya cuando está formado el cuerpo biológicamente. Entonces, el punto ahí es acompañarlos y escuchar a tus hijos. Si tú ves, padre de familia, tienes un niño pequeño y ves algunas cosas anormales, entre comillas, de un varoncito, eso tiene que tenerlo con mucho cuidado. Perdón mi café, tienes que hacerle tal vez un estudio médico, un chequeo común y corriente. Todos nos hacemos chequeos médicos para ver cómo está nuestra biología del cuerpo. Igual a un niño. Entonces el doctor te va a decir, bueno, mire, hay una deficiencia hormonal en su hijo. Entonces, ¿dónde se le puede echar una mano? Sin temor, como te digo, no es una enfermedad ni que hayan nacido homosexuales ni nada por el estilo. Son situaciones biológicas. ¿Por qué se dan? Hay muchos factores. Yo no soy médico ni soy experto en este tema. Pero sí, como digo, he leído todo esto y tengo, gracias a Dios, el testimonio de hombres y mujeres que están luchando pues para vivir una vida en santidad. Fíjense lo que dice la ciencia. Durante la fase prenatal, los genes de los cromosomas sexuales establecen las estructuras de los testículos o de los ovarios fetales que fabrican las hormonas. También el cerebro recibe y metaboliza las hormonas en momentos adecuados y diferente de los de la consolidación de las gónadas. Entonces, mantiene un delicado equilibrio hormonal que traza las líneas del patrón cerebral femenino y masculino, como yo les estoy diciendo. Esa es una explicación técnica sobre las hormonas. Recuerden que el cerebro se estructura y funciona de hormonas en algunas fases tempranas de la vida y sobre todo de vivencias, experiencias, adicciones y decisiones, ¿verdad? Tu cerebro responde mucho a, por ejemplo, si un niño vive en un ambiente tóxico de familia, por ejemplo, de alcohol, de drogas, de prostitución, qué sé yo, todos esos. Obviamente, cuando están pequeños, el cuerpo, el cerebro lo absorbe.
Entonces el niño se va como contaminando, su cerebro se está contaminando de eso. Y es cuando nosotros vemos que dicen, bueno, cuando yo era pequeño sentía esto, que se heredó, no, no se hereda. La acción de las hormonas, dice la ciencia, es especialmente intensa en la infancia, especialmente la pubertad y en la pubertad con la que comienza la adolescencia. Entonces, como yo les digo, en esa edad, todos estos factores afectan a los niños. Y si nosotros como adultos o tú como padre de familia no estás pendiente de sus reacciones, obviamente su cuerpo biológico se va a degenerar, porque su cerebro también se encuentra afectado en todos esos aspectos. Ahora, los conocimientos actuales apuntan en el caso de la transexualidad a una disfunción, fíjense bien, en la percepción cerebral del propio cuerpo, que no es una simple cuestión de preferencia dependiendo del entorno social o del aprendizaje. En la mayoría de los casos, dice, ¿verdad?, se refiere a que las personas transexuales, ¿verdad?, como les decía, vuelvo a repetir la definición de transexual. Es la persona que físicamente se prefiere que le cambien sexo porque siente que está en un cuerpo equivocado. La ciencia lo llama como una disfunción y una percepción cerebral completamente errónea. Entonces, en la mayoría de los casos no es porque sea preferencia sexual, ¿verdad? Si es niño, puede ser que tenga esas emociones, pero también los padres deben de orientarlo, primero. Segundo, si es un joven, pienso yo, lo que habla la ciencia, es mi opinión, que son disfunciones que necesitan ser tratadas biológicamente. Ahora, ya la preferencia son otras cosas. Ya la persona dice, yo no me siento bien como luzco, yo quiero lucir como mujer. Si es mujer, dice, yo quiero lucir como hombre. Las personas con trastorno genético del desarrollo de pequeños tienen estructuras corporales con ambigüedad sexual, sin efectos cerebrales. ¿Verdad? Los niños que nacen genética y hormonalmente como varones se identifican desde la infancia. Lo que decía también Adrián, ¿verdad?, sobre los hermafroditas. Se le llama así, se le conoce así, pues las personas que nacen con los dos sexos. Eso yo no les puedo dar mucha información porque desconozco, no es mi rama, ¿verdad?, pero es una deficiencia biológica nada más, ¿verdad? A veces también como deficiencia biológica vemos niños que nacen tal vez sin un brazo o sin un dedo. ¿Por qué se dan? Pues no sé, hay muchos factores. Eso solo lo puede resolver la ciencia, ¿verdad? Y tal vez un médico capacitado sobre estos temas. A mí lo que me corresponde es más el acompañamiento espiritual en relación a la homosexualidad, en relación a todos esos temas. Ahora, ¿qué es y qué pretende la ideología de género? Eso es muy importante conocer. La ideología de género pretende diferenciar entre género y sexo, como yo les decía al principio. Defiende que el género de las personas es diferente del sexo biológico y que además el género se elige. De ahí que los seguidores de esta ideología distingan entre identidad sexual y orientación sexual, ¿verdad? Era lo que yo les decía hace un momento. Entonces, nosotros nacimos con un sexo biológico masculino, ¿verdad? El pene para el hombre y los ovarios para la mujer. La ideología de género quiere cambiarle eso porque la palabra género no existe. Este pensamiento tiene graves consecuencias, ya que una persona de cualquier edad supuestamente puede cambiar su identidad o su orientación sexual a lo largo de su vida.
bien por elección, bien por educación o influencia de otros. Y eso es lo que está pasando con el adoctrinamiento que impulsan sus promotores. Sobre todo ustedes, padres de familia, por el amor de Dios, en las escuelas les mandan cartas diciéndole que les van a dar educación sexual. Eso se llama adoctrinamiento. ¿Cómo es posible que ustedes permitan que adoctrinen a sus hijos para que sus hijos en un futuro le digan quiero cortarme el pene para parecer mujer por el amor de Dios? Y que la hija te diga, mamá, quiero cortarme los senos porque quiero parecer hombre. Porque en la escuela te los adoctrinaron de esa manera. Y eso es lo que el demonio está impulsando hoy. Y lo que nosotros vemos en la televisión de los políticos, el diablo ya no lo ven el diablo con los cachos, señores. El diablo ahora se disfraza, el diablo y sus agentes se disfraza como político de corbata y a veces son los presentadores de televisión. Por eso es importante que tú te eduques, padre de familia, y sobre todo si eres católico, que aprendas estos temas. ¿Por qué? Por el amor que tú le tienes a tus hijos. No podemos permitir nosotros, no podemos permitir que tus hijos arruinen su vida porque después se arrepienten. Número 2, sobre esta situación es la manipulación del lenguaje. Eso es lo que se oye igualdad de género, ¿verdad? Es más correcto hablar de igualdad entre hombres y mujeres porque esta expresión la entiende todo el mundo y no implica planteamientos ideológicos. Y debemos ser claros y rotundos en afirmar la igualdad entre hombres y mujeres sin necesidad de hacer concesiones a los ideólogos de género. ¿Verdad? Por ahí vemos también que dicen la violencia de género. La verdad es que tanto el hombre como la mujer deben de ser respetados y tenemos una misma dignidad. Todos tenemos una misma dignidad. El adoctrinamiento en las escuelas. Esto significa una estrategia que se ha utilizado todas las ideologías, porque introducirse en las escuelas significa formar a las nuevas generaciones en esta visión de la persona y la sociedad, y en definitiva una garantía de futuro para los ideólogos de género. ¿Qué es lo que pretenden en las escuelas? Se busca que el niño, fíjense bien, escuchen, desde edad muy temprana aprenda con dibujos, con ejemplos, con cuentos o con juegos, que no hay niños o niñas, sino múltiples orientaciones sexuales. Y como recuerden que cuando están pequeños, los niños van absorbiendo, ¿verdad? Entonces los están bombardeando que no solo existe el hombre y la mujer, que la homosexualidad está bien, que la bisexualidad está bien. Y yo de padre de familia, sí, firmando ahí, adoctrinen a mi hijo. Ese es un adoctrinamiento programado que se introduce en el desarrollo afectivo, sexual y emocional de los menores. Esto se llama abuso infantil, señores. A veces nos quejamos, ¿verdad? Yo no estoy defendiendo a nadie. Vemos ahí que dicen el abuso de los sacerdotes. Totalmente de acuerdo. Yo soy el número 1 en contra de eso. Pero permitimos que abusen de nuestros hijos en las escuelas. Y no físicamente, señores. Sino que están abusando emocionalmente. Y eso es más grave. Y eso es más grave. Nosotros, nuestra sociedad, somos los responsables que estos políticos sin conciencia estén arruinando nuestras vidas y la vida de sus hijos. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que los ponen en el poder, sabiendo aún su agenda, que es la agenda del diablo. Claro, cada quien tiene libertad, pero si hay menos leyes en contra de la razón y en contra de lo que Dios quiere, el porcentaje va a bajar.
por ejemplo, si el aborto no fuera legal, no hubiera tantos abortos en este país. Y el aborto lo quieren llamar como health care. Claro, lo disfrazan. O lo llaman como pro-choice. ¿Sabes lo que es pro-choice? Pro-choice es decidir entre que viva esta persona o que lo maten. Que lo maten, que lo asesinen. Así como hacía Nerón, que lo ponían así, pum, le hacía el dedo para abajo, mátenlo. Esos que dicen que apoyan el pro-choice son los que hacen con el dedo para abajo, maten a ese bebé. Ustedes van a decir, padre, está exagerando. No, señores, no estoy exagerando. ¿Qué tal si tú fueras el que te abortan? Claro, a nadie le gusta, ¿verdad? Entonces, es imposible que nuestra sociedad sea una sociedad sana, porque al final lo que estamos haciendo es que los estamos destruyendo en las escuelas. Por eso, queridos padres de familia, hago un llamado para que ustedes se den cuenta de lo que sus hijos están aprendiendo. Me quedan 3 minutos, me dicen. Que sus hijos estén aprendiendo en las escuelas. No los podemos dejar a la ley del diablo, ¿verdad? Porque esto es únicamente de Satanás y de sus agentes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Primero, educarnos. Tenemos la obligación y tenemos la responsabilidad, todos, seas católico o seas cristiano o seas ateo, lo que tú quieras, de educarte. ¿Para qué? Para salvar la vida de tus hijos. Para que nuestra sociedad sea una sociedad más sana y no insana. Para que estos enfermos mentales que aprueban leyes para que los hijos tengan derechos sobre los padres no destruyan la familia. Porque solo un enfermo mental puede estar de acuerdo que los hijos tengan derechos sobre los padres. No lo podemos permitir. Y eso está en nuestras manos. Bueno, queridos amigos, perdonen si me emocioné un poco. Pero la verdad es que a mí me molesta. Y me molesta, ¿saben? Porque yo acompaño a hombres y mujeres, homosexuales, transexuales, que lloran porque me dicen, ¿por qué mi papá, mi mamá no me dijo absolutamente nada? ¿Por qué me dejaron hacer esto? Es una buena pregunta, ¿verdad? Todos somos responsables. La sociedad civil y la sociedad religiosa. Ustedes como cristianos y nosotros como sacerdotes también. Bueno, les deseo pues que pasen un día bendecido hoy. Finalmente quiero darles la invitación este día en nuestra parroquia de Santa Clara. A las 4:15 vamos a continuar con la novena a Nuestra Señora de Guadalupe. Es el 6º día. La Santa Misa de la Inmaculada Concepción es a las 5 y a las 6 de la tarde tenemos el servicio de reconciliación de Adviento. Así que los que quieran, si conocen algún pecador que ande por ahí, díganle ahí en Santa Clara, ahí en Santa Clara va a haber confesiones este día a las 6 de la tarde. Estamos ubicados en el sur de la ciudad. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno y les acompañe siempre. Oscar, compañero, hijo del pueblo y pastor, con tu sangre